Y como también ya lo hemos estado haciendo, quiero empezar dándole un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento, utilizando como ello un pasaje de la Escritura y también haciendo referencia a uno de nuestros himnos. En este caso quiero invitarle que usted ahí en casa vaya a su Biblia y busque el Salmo 118. En el Salmo 118 vamos a encontrar un versículo que es utilizado como referencia en uno de nuestros himnos del himnario de fe, esperanza y amor. Bueno, el Salmo 118, quiero invitarle a que vea lo que nos dice el versículo 6. Dice así: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y es una frase corta, pero muy concreta y con mucha verdad. Jehová está conmigo. ¿Cuántos de nosotros podemos expresar esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con esa seguridad y confianza que Dios está conmigo en cualquier situación y en cualquier circunstancia? Y que por lo tanto, como dice aquí el salmista, no temeré, porque sé que Dios está conmigo. No temeré, y aquí dice el salmista, lo que me pueda hacer el hombre. Pero como vamos a ver en el himno número 138, si usted lo tiene a la mano, pues acompáñeme, y si no, pues yo le voy a hacer referencia al himno número 138. Dice así: aunque el encabezado del himno es referencia a Hebreos 13:6, Hebreos 13:6 precisamente es una referencia al Salmo 118:6. Y dice el himno 138: ¿hay aquí quien nos ayude, que comprenda nuestro ser, cuando el alma está transida de dolor? ¿Hay quien sienta simpatía nuestra condición al ver, y nos dé lo que deseamos con ardor? Son 3 estrofas con varias preguntas. La segunda dice: ¿hay aquí quien nos ayude nuestra carga a llevar, aunque grave y difícil pueda ser? ¿Hay quien quiera con ternura al caído levantar y en brazos amorosos recoger? ¿Hay aquí quien nos ayude y nos dé tranquilidad cuando estamos bajo el peso del dolor? Quien al pecador ofrezca el perdón de su maldad y por él se sacrifique con amor. El autor de este himno pregunta, ¿verdad? ¿Hay aquí entre nosotros alguna persona que pueda ser capaz de esto? ¿Hay aquí en este mundo corrompido que pueda satisfacer nuestras necesidades y darnos el consuelo que solemos necesitar en momentos difíciles y de angustia? Cuando tal vez el temor venga a nuestras vidas, quien pueda evitarnos el temor y el miedo, la ansiedad en cualquier situación que nos encontremos, como hoy en nuestros días ante esta pandemia que aún estamos experimentando y que para muchos se ha vuelto ya una situación que les ha provocado problemas en sus vidas, tanto personales como espirituales, como familiares. Hay aquí, dice el autor de este himno, quien nos ayude, que comprenda nuestro ser cuando nuestra alma está transida de dolor. Hay quien sienta simpatía a nuestra condición al ver cómo nos encontramos, y al vernos en esa condición nos dé lo que deseamos con ardor. Y ante estos cuestionamientos, el autor de este himno contesta, ¿verdad?, en el coro, con esta afirmación: sí, sí lo hay, uno hay, Cristo, el bendito, uno hay. Y dice también: cuando viene la aflicción a nuestro corazón, un amigo hay, en Cristo, sí lo hay. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, hermano, para usted, para mí, que Cristo está con nosotros. Y Él, el bendito Salvador, es quien viene a nosotros en los momentos de aflicción. Así es que acudamos a Él, busquémoslo a Él, clamemos a Él en los momentos de aflicción y también en los de gozo, como nuestras hermanas que nos compartieron su motivo de gratitud por un año más de vida. Bueno, también en esos momentos de aflicción, en esos momentos de gozo, Cristo está con nosotros. Y a ti, amigo,
amiga que nos acompañas, que tal vez escuchas o ves o verás esta transmisión, déjame decirte que también para ti está esta oferta. Cristo puede darte la confianza, la seguridad, la paz, la calma que necesitas en los momentos más difíciles. Cristo, sí hay alguien que nos ayude en esos momentos de dificultad. Es Cristo, Cristo el bendito Salvador. Así es que pues los dejo con esa pequeña reflexión y ese pensamiento basado en esta porción de la Escritura y apoyándonos en este himno de nuestro himnario de fe, esperanza y amor. Y bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a pasar a nuestra lección del día de hoy, que como recordará usted, estamos basando nuestras lecciones en el libro de Deuteronomio. Estamos llegando ya a la parte final del libro. Después de la lección del día de hoy, si Dios lo permite, el próximo domingo daríamos conclusión a este ciclo que hemos ya considerado por prácticamente un trimestre. Por 3 meses hemos estado considerando el estudio en el libro de Deuteronomio. Así es que la lección del día de hoy lleva por título Elección y consecuencias. Ese es el título de la lección de hoy, que recuerde está dentro del bloque final que se denomina Fundamentos para ser bendecidos. ¿Sí? Es de alguna manera enseñanzas, lecciones que estamos tomando de aquel periodo en el que Moisés habló al pueblo de Israel previo a su entrada a la tierra prometida. Estamos utilizando precisamente esas lecciones que Dios daba a su pueblo en ese momento, ahora las estamos trayendo a nosotros, a nuestras vidas. Y cómo también a través de ello podemos ver que Dios espera de nosotros, como sus hijos, como su pueblo, también bendecirnos. Y para ello, pues hay cosas que debemos saber, que nosotros debemos llevar a cabo, que debemos cumplir, que debemos hacer, o también en su defecto, que debemos evitar hacer para que podamos ser bendecidos por nuestro Dios, para que podamos tener una vida de bendición, para que podamos gozar de las bendiciones que Dios está dispuesto a ofrecernos, pero siempre y cuando hagamos y vivamos conforme Él nos pide que lo hagamos. Por eso estamos en esta sección, ¿verdad? Fundamentos para ser bendecidos. Ya hemos visto fundamentos para vivir, también en base a la palabra de Dios, en base a sus preceptos o sus mandamientos, y hemos visto fundamentos de fe. Aquellas cosas que Dios nos enseña y que nos enseña que ha hecho por nosotros para que nuestra fe sea firme y segura en Él. Entonces, pues ese es el título de nuestra lección. Es un recordatorio de lo que hemos estado estudiando ahí en Deuteronomio. Y pues ya para entrar a esta lección de manera introductoria quisiera hacerle algunas preguntas. Aquí lo lamentable es que pues obviamente no puedo escuchar sus respuestas, ¿verdad? Pero la intención es que al hacerle yo estas preguntas usted reflexione, ¿verdad? Usted ahí en casa piense, reflexione en cuál es su respuesta ante pues las preguntas que en este caso yo le haré en este momento. Y mire, de manera introductoria yo le diría, ¿alguna vez ha estado ante la necesidad de tomar una decisión sobre algún tema en especial? Se la repito, ¿alguna vez ha estado ante la necesidad de tomar una decisión sobre algún tema en especial? Y yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos estado sujetos a tomar decisiones. Algunas con mayor importancia o relevancia y algunas muy cotidianas o comunes que son de nuestro diario vivir. Pero todos, sin excepción, a lo largo de nuestra vida hemos tenido la necesidad o hemos estado sujetos a tomar alguna decisión. Bueno, seguramente sí, entonces la respuesta es sí. Ha estado ante la necesidad de tomar una decisión en un tema en especial o en donde ha tenido 2 o más alternativas, ¿verdad? Usted tiene opciones de las cuales tiene que elegir alguna de ellas. Todos hemos estado ante esa situación. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Qué buena decisión recuerda haber tomado y cuyas consecuencias disfrutó en su momento
o tal vez aún las está disfrutando. Se la repito. ¿Qué buena decisión recuerda usted haber tomado cuyas consecuencias disfrutó en su momento o tal vez aún esté disfrutando? ¿Sí? ¿Recuerda usted alguna decisión que haya tomado y que el resultado de haber tomado esa decisión haya sido o le haya traído a usted gozo, alegría, beneficio, o que tal vez aún esté disfrutando de esos beneficios de esa decisión que usted tomó? Bueno, es un ejemplo, es una pregunta más. Y una tercera pregunta. Por el contrario a la pregunta anterior, ¿qué decisión mala tomó usted por la cual tuvo que sufrir las consecuencias o tal vez aún está sufriendo las consecuencias de esa mala decisión que tomó? ¿Recuerda alguna tal vez? Y mire, así como ejemplo, yo pensaba precisamente de manera personal. Yo aquí quisiera poder estar escuchando algunas respuestas de parte de ustedes, ¿verdad? Estando ahí seguramente en la congregación, pues ese sería el ejercicio, hacer las preguntas y escuchar algunas respuestas de parte de ustedes. Pero como no lo podemos hacer así en este momento, yo quiero compartirle un ejemplo, o al menos un ejemplo de cada uno de manera personal. Mire, y esto tal vez, bueno, la primera va a ser algo tal vez chusco, que espero lo tomen a bien, pero yo quiero decirle que, por ejemplo, yo sé de alguien que tomó una decisión muy buena en su vida y que aún está disfrutando las consecuencias de ello. Y esa persona es mi esposa. Mi esposa tomó la mejor decisión al escogerme a mí como su esposo, al aceptarme a mí como su esposo, y aún está disfrutando los beneficios de ello. Ya aquí parece que me están amenazando con que me van a lanzar los platos, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo algo chusco que le comparto, pero tal vez decisiones en ese sentido, ¿verdad? Tal vez usted y yo es algo real, es una verdad para nosotros. Tal vez usted y yo podemos decir, pues una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, precisamente, pues tal vez como en mi caso, es haberme casado con la mujer con la que aún estoy casado el día de hoy. Esa es una decisión buena que aún estoy disfrutando de los beneficios, estoy disfrutando en este caso de las consecuencias de esa decisión, ¿verdad? Ese puede ser un ejemplo. Tal vez usted podría decir, otro ejemplo es haber tomado la decisión de congregarme en la Poniente 18. Podría ser una decisión buena y que tal vez aún esté disfrutando los beneficios de ello, o que en su momento le trajo bendición a su vida, fue una buena decisión. Tal vez fue una buena decisión, tal vez haber hecho una inversión en su casa, en fin, ese tipo de decisiones, ¿verdad? Ahí están como ejemplos. En el caso segundo, una mala decisión que haya tomado y que haya sufrido las consecuencias o que tal vez aún esté experimentando las consecuencias. Mire, algo que yo recuerdo y que tal vez me pesa a veces al recordarlo, es el hecho de no haber tomado la decisión de ir en hablarle de la palabra de Dios a uno de mis seres queridos, en este caso a mi abuelita paterna. Pues yo en su momento le compartí, le hablé, pero pues ella fue muy dura en ese aspecto. Ella se resistió demasiado, ella pues mostró oposición al mensaje del Evangelio, y pues llegó el momento en que pues yo podría decir que prácticamente pues tomé la decisión de decir, bueno, pues no quieres, pues ya no voy a hacer más, ya no voy a insistir más. Y tal vez esa fue una mala decisión que yo tomé en su momento y de la cual pues ahora pues puedo decir me sigo lamentando, porque pues mi abuelita ya hace 11 años que falleció y pues yo sé ahora cuál es su lugar, dónde está ella. Y es una persona a la cual pues apreciamos mucho, mi familia, yo en lo personal, pues por lo que ella manifestó para con nosotros, por su amor incondicional que nos demostró, por su dedicación a su hijo, a
nosotros como sus nietos, bueno, es algo que a veces todavía recuerdo y lamento, ¿verdad?, el haber tomado esa decisión. Así, decisiones como esas, ¿verdad?, que hemos tomado a lo largo de nuestra vida y que tal vez sufrimos las consecuencias en su momento, o que tal vez aún ahora lo estamos experimentando. Y así como esa, pues tal vez usted en algún momento dado tomó una mala decisión en una inversión, tal vez invirtió mal en un negocio, le fue mal, perdió todo, qué sé yo. Tal vez un ejemplo que a veces entre los cristianos suele ocurrir, principalmente entre los jóvenes, es tomar la decisión equivocada de relacionarse y a veces llegar hasta el matrimonio con una persona inconversa, haciendo caso omiso a la indicación de parte de Dios de no unirse en yugo desigual. Una mala decisión y que seguramente a muchos les ha traído malas consecuencias. Entonces, ahí son ejemplos que tal vez usted tiene los suyos propios, seguramente, y que el motivo de manera introductoria es precisamente llevarnos a eso, a la reflexión de que cada día estamos sujetos a eso, a decisiones. Estamos sujetos a decisiones y que es muy importante que nuestras decisiones, nosotros ahora como creyentes, fundamentemos nuestras decisiones en la dirección de Dios, pidiendo la dirección de Dios, acudiendo a Dios, rogando su ayuda y dirección para tomar decisiones que sean buenas y que nos traigan en consecuencia bendición a nuestras vidas. Y por el contrario, tomar malas decisiones fundamentadas en nosotros, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestra falsa inteligencia o conocimiento, y que más tarde, o tal vez en su momento, ¿verdad?, estemos experimentando las consecuencias de ello. Entonces, y en eso se basa nuestra lección y la verdad central de esta lección. La verdad central o la reflexión principal de esta lección dice que las mejores decisiones son las que se toman fundamentadas en el consejo de Dios. Las mejores decisiones son las que se toman fundamentadas en el consejo de Dios. Y es lo que vamos a ver en cuanto al pueblo de Israel y que vamos a traer como lección a nuestras vidas. Como creyentes debemos tomar en cuenta esta verdad. Si queremos ser bendecidos, si queremos tener bendición, nuestras decisiones deben ser fundamentadas en base al consejo de Dios. Eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Y también a ti, amigo que nos escuchas, que nos acompañas, es un buen consejo que podemos darte. Acércate a Dios, busca a Dios de todo corazón, en verdad, genuinamente, con sinceridad, y verás que Él te guiará y te ayudará en la toma de tus decisiones personales. Muy bien, bueno, nuestra lección está dividida en 4 puntos, son 4 puntos muy cortos, basados en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Ese es nuestro pasaje del día de hoy, Deuteronomio 30, del 11 al 20. Y yo les voy a ir leyendo cada una de estas porciones, de estos puntos, conforme vayamos avanzando. Y también usted en casa ya espero que me acompañe con su Biblia. Y si no, también ahí en la imagen, en la pantalla, usted va a poder ver también los pasajes a los que estaremos haciendo referencia. Bueno, el primer punto de nuestra lección dice que la ley de Dios es accesible. Ahora, solamente recordemos el contexto de la historia bíblica en la cual estamos en este momento. Recordemos que Moisés está dando un mensaje al pueblo de Israel previo a entrar a la tierra prometida. Le está recordando las leyes de Dios, les ha estado recordando también todo lo que Dios ha hecho por ellos desde que los sacó de la esclavitud en Egipto, su travesía a través del desierto, las bendiciones que Dios ha manifestado para con ellos, la ayuda que les ha brindado, les ha recordado y les ha exhortado a no olvidarse de Dios, a no ir en busca de dioses ajenos, de dioses paganos, a no hacerse ídolos de cosa alguna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
Ese ha sido su mensaje, ¿verdad? Y hemos llegado a la semana pasada en donde se recordaba el pacto que restablecía Dios con su pueblo, invitándoles a que se arrepintieran con sinceridad de todo corazón, que cambiaran su actitud y se enfocaran totalmente en Dios, que en base a ese arrepentimiento vivieran en obediencia, que fueran fieles, hubiera un arrepentimiento, hubiera una conversión y hubiera obediencia fiel y leal hacia Dios, para que pudieran ser bendecidos, ¿verdad? Y les recuerda, hay dos opciones, los beneficios de obedecer y pues las consecuencias de no obedecer. Ahí está, todo eso se ve o se puede ver ahí en los capítulos 28, 29 y parte del 30 que fue la semana pasada que estuvimos considerando. Bueno, entonces está llegando a la conclusión de su mensaje Moisés. Finalmente ya está llegando a la parte final. Está concluyendo su mensaje Moisés al pueblo de Israel. Y entonces ahora les habla de esto, de que están ante la situación de tomar una decisión entre lo bueno y entre lo malo. Y esa es la exhortación final que hace Moisés a ello. Entonces vamos a Deuteronomio 30. Voy a leer esta primera porción, versículos 11 al 14, la primera parte del versículo 14. El punto se llama La ley de Dios es accesible. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y hasta ahí quiero llegar en este primer punto. Quiero hacer referencia, bueno, usted vio ahí en la pantalla, creo que usted pudo ver las dos versiones, ¿verdad? La Reina Valera y la porción en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ya leímos en la Reina Valera y quiero hacer referencia al versículo 11. Quiero hacer referencia al versículo 11 en esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: este mandato que te entrego hoy, y véalo cómo lo dice aquí, no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Y el punto de este primer punto de la lección es: la ley de Dios es accesible. Y como dice en esta traducción, no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Es accesible, está a tu alcance. Y de hecho es lo que les dice Moisés, ¿verdad? No es demasiado difícil para ti. Se refiere a que todo lo que les ha hablado de las leyes de Dios, todo lo que Dios ha dictaminado que quería que hicieran ellos como su pueblo, no es algo imposible de lograr, no es algo difícil de poder hacer. Realmente lo podrían haber hecho siempre y cuando lo hubieran deseado de corazón, siempre y cuando lo hubieran propuesto en sus corazones obedecer fielmente a los mandamientos de Dios. Lo hubieran podido hacer, no era algo imposible, porque hermanos, si algo podemos observar dentro de los mandamientos de Dios a lo largo de toda la Escritura, es que Dios no pide imposibles. Dios no pide cosas que no podamos hacer, ni pide cosas absurdas. Dios pide cosas que podemos hacer, pero siempre y cuando tengamos el deseo en nuestro corazón, la intención de obedecerlo fielmente. Y en este caso, para el pueblo de Israel, era algo similar. Por eso Moisés les dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. No es demasiado difícil, o sea, lo puedes hacer, lo puedes llevar a cabo, lo puedes obedecer, lo puedes cumplir, siempre y cuando tú lo quieras, siempre y cuando tú lo anheles, lo desees. ¿Ok? Bueno, no es difícil, tenlo en cuenta, no es difícil. Y por otro lado, no está lejos, no es inaccesible para ti. Como dice la NTV, ¿verdad? No está fuera de tu alcance, no está lejos.
Y luego como que de manera ahí un poquito irónica, ¿verdad? Les dicen los versículos 12 y 13, mira, no está en el cielo. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios no están en el cielo para que digas, pues ¿quién puede subir al cielo y nos las traiga y nos las enseñe para que la podamos cumplir? Moisés les dice, no está allí. No está en ese lugar que para ti en este momento tal vez es inaccesible. No puedes subir hasta el cielo para alcanzarla. No está ahí. Y en el versículo 13, tampoco puedes decir que está al otro lado del mar, para que también de igual manera digas, bueno, ¿y quién va a ir? ¿Quién va a ir hasta el otro lado del mar y nos la traiga y nos la haga oír para que entonces la cumplamos? No, está accesible. Y en esto lo que podemos ver en estos versículos 12 y 13 es Moisés les previene, les advierte al pueblo de Israel de que no pongan pretextos, ¿verdad? De que no pongan excusas, de que digan, mira, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, para empezar, ni son difíciles ni están fuera de tu alcance. Las tienes a la mano, las tienes cerca de ti y son fáciles de obedecer. Simplemente es que tú quieras. Entonces, de manera irónica les dice eso, ¿verdad? No está inaccesible. Y miren, Dios tuvo cuidado de eso. Ciertamente las leyes de Dios, los mandamientos de Dios tienen su origen en el cielo, ¿verdad? Son de origen celestial. Pero sin embargo no se quedaron allá arriba. Dios tuvo el cuidado de ponerlas a nuestro alcance. Al alcance de su pueblo en su momento y ahora a nuestro alcance. Dios tuvo todos los cuidados de ello. Dios tuvo todos los cuidados de hacer lo necesario para que sus mandamientos y sus leyes estuvieran a nuestro alcance. Moisés les está diciendo, miren, no pongan pretextos, no pongan excusas. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son accesibles, son fáciles de hacer. Y versículo 14 les concluye diciéndoles, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La NTV nos dice, por el contrario, después de esa ironía, ¿verdad? En los versículos 12 y 13, en el 14 les dice, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Bueno, es la siguiente parte, ¿verdad? Ahorita estábamos viendo solamente hasta están en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Entonces, está accesible. Entonces, y vea cómo nos dice el Señor, está en tu boca y en tu corazón. Para que medites en ella, para que reflexiones en ella, para que no tengas dificultad de decir, pues, tengo que ir hasta el otro lado del mar. O quién va a ir por él, quién me la va a traer y quién me la va a enseñar. No, ya la tienes ahí. La puedes y la debes grabar en tu corazón, para que reflexiones en ella, para que medites en ella, y en tu boca, para que hables de ella, para que la compartas, para que la enseñes. Eso es también la accesibilidad y la facilidad que tenemos en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que podemos observar en este primer punto. La ley de Dios es accesible y es fácil de cumplir. Y Dios ha hecho todo lo necesario para ponerla a nuestro alcance y para que nosotros podamos tenerla, reflexionar en ella, compartirla, enseñarla, hablar de ella. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. La ley de Dios es práctica. La ley de Dios es práctica. Bueno, terminamos entonces en el 14, en la primera parte, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y vea lo que dice, para que la cumplas. ¿Sí? Está tan cerca de ti la palabra, tan fácil está para ti, tan accesible, y es con una razón, para que la cumplas, para que la obedezcas, para que la lleves a cabo, o como dice en la NTV, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerla, para que puedas obedecer sus mandamientos, sus principios, sus estatutos de nuestro Dios. Bueno, entonces les dice, para que la cumplas. Ese es el deseo de Dios y por eso lo ha hecho tan fácil y tan accesible. Para que la cumplas, para que la obedezcas,
para que la lleves a cabo. De alguna manera ese es el propósito de Dios. Su intención no era simplemente que la conociera su pueblo, no era simplemente decir a Moisés, pues mira, estas son las leyes, enséñaselas, recuérdaselas, díctaselas, ahí están las tablas de la ley y ahí están bien, que queden como un recuerdo, ¿no? La intención es, bueno, aquí están, ya las puse a tu alcance, ahora obedécelas, cúmplelas, llévalas a cabo. Ese es el principal mandamiento de Dios. Por eso dice que la ley de Dios es práctica, para llevarla a cabo, para ponerla por obra, no para tenerla guardada, no para tenerla tal vez como un cuadro ahí en nuestros hogares que a veces tenemos, ¿verdad? Un cuadro con un pasaje, con un versículo, un pergamino que ahí con una porción de la escritura, con un salmo, con proverbios, pero ahí está nada más de adorno. No, el propósito es cumplirlo, obedecerla, llevarla a cabo. Y entonces Dios a través de Moisés les dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Como que es el resumen de todo lo que él ha venido enseñándoles. Ahora vamos al 16. Porque yo te mando hoy, y aquí vienen otros 3 aspectos de lo práctico, que es la escritura y los mandamientos de Dios, de lo práctico de las leyes de Dios. Y vea lo que les pide Dios a través de Moisés al pueblo, y ahora usted y a mí. ¿Qué quiere que hagamos? Yo te mando hoy, 1, que ames a Jehová tu Dios. 2, que andes en sus caminos. Y 3, y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Se da cuenta? Son 3 acciones, son 3 verbos que la palabra de Dios, que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios nos motivan o nos invitan, nos piden que llevemos a cabo. Por eso es que, dice este punto, la ley de Dios es práctica. No es para tenerla guardada, hermanos. No es para que tengamos ahí, tengamos en nuestro librero una versión de la Biblia y tantas diferentes versiones y la Biblia de estudio y la Biblia con comentarios y una concordancia y libros de estudio, en fin, tenga usted una bonita biblioteca ahí en su casa y la lea usted constantemente, pero de nada sirve si no lo practicamos, si no lo llevamos a cabo. El principal propósito de Dios en esto, de ponerla a nuestro alcance y de hacerla fácil, es para que lo llevemos a la práctica, es para que lo hagamos. Es algo práctico que Él quiere que hagamos. Es como, por ejemplo, los profesionistas, ¿verdad? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? ¿Para qué pasarse un tiempo ahí en una escuela, estudiando, haciendo tareas, qué sé yo, ¿verdad? Preparándose para una profesión? Pues es precisamente para eso, ¿verdad? Para llevarla a cabo, para ponerla en práctica. ¿O acaso es para que ya termine mi carrera y me quedo ahí en casa sentado, viendo la televisión, viendo cómo los demás trabajan, qué sé yo, ¿verdad? No, el propósito es hacerlo, llevarlo a la práctica, ponerlo en obra todo ese conocimiento que hemos adquirido. En este caso, Dios también, lo mismo con sus leyes, quiere que las pongamos por obra. Y nos dice entonces en el versículo, al final del 14, para que la cumplas, y en el versículo 16, ¿cómo debe ser ese cumplimiento? Bueno, amando a Jehová tu Dios. Y recuerda cómo el Señor también les ha pedido o le pidió a su pueblo Israel cómo quería Él que lo amaran. Bueno, seguramente usted está recordando, ¿verdad? Él quería que lo amaran con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice con todas tus fuerzas. De manera completa, de manera total, es la forma en que debemos amar a nuestro Dios, de manera completa, íntegra, total. Nuestra mente, corazón, alma, fuerzas, con todo nuestro ser. De esa manera espera el Señor que lo amemos. Y en esa medida, en la medida en que nosotros amemos de esa forma a Dios, cumplir sus mandamientos
no nos van a ser difíciles. No nos van a ser difíciles ni nos van a ser inalcanzables. Podremos llevar a cabo sus mandamientos. Entonces, hay que amar a Dios. En primer lugar, dice el versículo 16, amar a Dios. El segundo dice, andar en sus caminos. Y el andar en sus caminos, en este caso para el pueblo de Israel, implicaba, ¿recuerda usted cuál es uno de las principales preocupaciones que Dios tenía para con su pueblo, ahora que entraran a la tierra prometida? Bueno, uno de los principales preocupaciones de Dios era que se desviaran en pos de los dioses paganos, que se fueran tras la idolatría. Esa fue la principal preocupación de parte de Dios. Y era el pecado más grave que en ese caso Dios podía pues señalar hacia el pueblo de Israel, que quería que evitaran a toda costa la idolatría, los dioses paganos, el conformarse a ellos. Y entonces, al invitarles a andar en sus caminos, no era otra cosa más que decirles, sean fieles a mí. No vayan en pos de los dioses paganos, no se desvíen. Cuando lleguen a esas tierras, cuando vean sus altares, cuando vean sus ídolos, cuando vean sus prácticas, no se contagien de ello, no vayan en pos de ello. Sean fieles a mí, el único Dios verdadero, que he hecho todo esto por ustedes desde que los saqué de Egipto. Grandes señales, grandes maravillas. ¿Recuerdan cómo les decía, les recordaba a través de Moisés? Bueno, ¿quién ha hecho esto por su pueblo? ¿Qué Dios de entre los dioses paganos ha hecho esto por su pueblo? Nadie. Nadie más que solamente el único y verdadero Dios, Jehová. Bueno, entonces también la petición es que andes en sus caminos, que andes en sus caminos. Y esa era la petición para el pueblo de Israel. Mantente fiel, mantente firme, no te desvíes, no vayas en pos de los dioses paganos. Y tercero, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. O sea, en resumen, obedece, cumple, lleva a cabo todas las leyes de Dios, tanto las leyes morales como las leyes civiles, como las leyes espirituales, todo eso, las ceremoniales, todas esas leyes, cúmplelas. Haz todo lo posible por cumplirlas, llévalas a cabo, obedécelas. Eso es lo que quiero, dice el Señor, para su pueblo. Entonces, la ley de Dios es práctica, hermanos. La palabra de Dios es práctica. Así para ti y para mí. El Señor ahora nos pide lo mismo a través del Señor Jesucristo. Que le seamos fieles, que le seamos obedientes, que prediquemos la palabra, que le sirvamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que le amemos, que cumplamos sus mandamientos, que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. Eso es lo que Dios y el Señor Jesucristo ahora piden de nosotros. Y en la medida en que nosotros lo hagamos, vamos a recibir bendición. Entonces, hermanos, recordemos eso. La Escritura, la palabra de Dios, no es para que la tengamos ahí guardada. No es para que nos la aprendamos de memoria solamente, pero no la practiquemos. Tenemos que vivirla. Tenemos que llevarla a la práctica. Muy bien, ese es el segundo punto. Ahora vamos al tercer punto. La ley de Dios es remunerativa. ¿Sí? Nos quedamos en el 16, versículo 16, en la primera parte. Entonces dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahora viene, ¿para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí está. Fundamentos para ser bendecido. Fundamentos para ser bendecidos por parte de Dios. Bueno, si tú amas a Dios, si tú andas en sus caminos, si tú guardas sus mandamientos, si eliges entre la vida y el bien y no la muerte y el mal, entonces vivirás,
serás multiplicado y Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esta es una de las más maravillosas bendiciones que Dios le ofrecía a su pueblo Israel, a su pueblo amado. Y esa es la clase de vida, esa es la clase de vida que Él quería para ellos. Una vida de bendición, una vida plena y satisfactoria, gozando de la comunión con Él. Para ello era importante que obedecieran y llevaran a la práctica sus mandamientos. Y ahí estaría la bendición. Vas a vivir, vas a ser multiplicado. La expresión de vas a vivir se nos dice que pues sus días precisamente en la tierra prometida serían prósperos, serían días agradables y buenos, y serían pues prolongados, porque de lo contrario, como ocurriría más tarde, al desobedecer a Dios, al ir en pos de los dioses paganos y volver a la idolatría, pues más adelante los pueblos paganos los iban a derrotar, los iban a expulsar de sus tierras, o más adelante hasta los iban a llevar cautivos. Esa iba a ser la consecuencia. Entonces por eso le decía, para que vivas, para que puedas vivir aquí en esta tierra que yo te doy, una tierra fértil y próspera, una tierra de bendición, para que vivas y recibas precisamente las bendiciones de parte de Dios en esa tierra a la cual iban a entrar. Y ahora le dice, vea lo que dice en el 17. Ahí está la remuneración, ¿verdad? Si obedeces y eres fiel, vas a recibir esto. Este va a ser el pago. Pero versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ¿cuál va a ser la remuneración de esto? Versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Ahí está la remuneración por el lado contrario. Si obedeces, si la cumplas, si andas en sus caminos, si amas a Dios, si guardas sus mandamientos, si eliges el bien y no el mal, entonces recibirás bendición. Serás feliz, serás próspero, serás bendecido por Dios. Pero si tu corazón se aparta, te extravías, te inclinas en los dioses ajenos y les sirves, la consecuencia de esto será que vas a morir, vas a perecer. Y bueno, eso tal vez ocurrió, seguramente lo podemos observar a través de la historia, ocurrió en ambos casos, tanto literal como de manera figurativa, porque perecerían, ¿sí? Morirían a causa de su desobediencia, por volverse idólatras nuevamente, pero también morirían en su comunión y en su relación con Dios. Nuevamente Dios se iba a ver apartado de ellos por su desobediencia y por su necedad en ir por los ídolos de los pueblos paganos. Entonces, pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Ya les decía, ¿verdad?, lo que esto significaba. Que entonces, pues más adelante serían conquistados, serían expulsados de sus pueblos, de sus tierras, esas tierras que Dios les había dado, pero por su necedad, los pueblos los expulsarían de ellas y más tarde hasta serían llevados cautivos por otros pueblos, por otras naciones más poderosas que ellos. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y aquí la referencia, en este caso, en la traducción en lenguaje actual, quiero compartirle también porque es interesante cómo lo expresa en esta porción, versículo 18. Mire, dice en el versículo 16, si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, ¿cuál va a ser la remuneración? Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses,
¿Cuál va a ser el pago? Quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. Así de sencillo. Entonces, hermanos, pues veamos cómo el Señor fue muy claro. El Señor fue muy concreto en lo que pedía para su pueblo Israel. Y fue muy claro en sus instrucciones. Y fue muy claro también en advertirles cuáles serían las consecuencias de obedecer y cuáles las consecuencias de no obedecer. Ahí están, muy claras, muy evidentes en la Escritura. Entonces podemos ver cómo hay una remuneración precisamente. ¿Cuál es la remuneración de la obediencia? Bendición. ¿Cuál es la remuneración de la obediencia? Muerte. Ese es así de fácil y de sencillo. Muy bien. Entonces, vamos a la parte final. Vamos a la parte final entonces. Versículos 19 y 20. Es la conclusión de esta porción. Dice entonces, después de esta advertencia, de esta exhortación, Moisés les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y miren, la conclusión es muy sencilla, ¿verdad? Moisés pues llama prácticamente a la creación completa como sus testigos, ¿verdad? En el versículo 11, él les había dado ya la opción: he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dos opciones únicamente. No hay más de dónde escoger: lo bueno o lo malo, la vida o la muerte. Y toda la creación de Dios es testigo en este momento contra ti. Y mi recomendación, les dice Moisés, mi exhortación, mi consejo, mi petición para ti es que escojas la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Era el mejor consejo que Moisés podía darle al pueblo de Israel. Y era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, que vivieran, que fueran bendecidos. Y vea qué claro fue el Señor en ese aspecto, ¿verdad? Cuántas cosas y de cuántas maneras Dios le demostró a su pueblo que les amaba tanto y que los llevó y les iba a dar la tierra que les había prometido y que quería que disfrutaran de esa bendición, de esa tierra. Para ello, lo único que les dijo es: obedezcan, sean fieles, tomen la decisión de seguirme. Si lo haces, entonces vas a poder disfrutar de esto. Vas a poder experimentar la bendición y no la maldición. Escoge, entonces le dice Moisés al pueblo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo iba a ser eso? ¿Cómo iban a tener que experimentar? ¿Cómo es que tendrían que practicar esa vida y esa elección por la vida? Dice en el versículo 20, tenían que amar a Dios, tenían que atender su voz y tenían que seguirlo a Él. Nuevamente 3 recomendaciones, ¿verdad? Al igual que en el versículo 16, ahora en el versículo 20 les dice, bueno, ama a Dios,
atiende su voz, o sea, haz caso a sus mandamientos y síguele a Él, obedécelo, sigue su camino, no te apartes, porque Él es vida para ti. Fíjense qué claridad de parte de Dios a través de Moisés, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y como en otras ocasiones hemos preguntado, hermanos, ¿quién de nosotros, ya como cristianos, quién de nosotros puede decir que el haber decidido seguir a Cristo, seguir a Dios, ha sido una mala decisión? ¿Quién pudiera decir eso? Creo que por el contrario, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros podemos decir y afirmar firmemente, contundentemente, que el seguir a Cristo, que el obedecer a Dios, que el entregarnos a Él, ha sido la mejor decisión en nuestras vidas. Esa es la realidad. Y ahora podemos estar experimentando precisamente las bendiciones que Dios nos ofrece en consecuencia a ello. Por el practicar la obediencia y la fidelidad a Dios, nuestra remuneración hoy en día es bendiciones. Bendiciones. Pero acuérdese, hermano, acuérdese que las bendiciones no necesariamente para nosotros hoy en día tenemos que traducirlas en bienes materiales, en riquezas, en estabilidad económica, en estatus social, en abundantes riquezas y bienes y pertenencias. No tenemos que traducirlas exclusivamente en eso. Puede ser que Dios nos bendiga de esa manera, con un trabajo satisfactorio, un trabajo remunerativo, y de esa manera bendecirnos ampliamente en el tema material. La principal bendición y la principal forma en la que Dios nos va a bendecir es en el aspecto espiritual. Para que usted en las tribulaciones, para que usted en las dificultades tenga el consuelo de parte de Dios y no tenga temor y no tenga ansiedad y no tenga miedo y no tenga nerviosismo y no se estrese. Esa es la mejor bendición, hermanos, la confianza y la seguridad de que el Señor está con nosotros. Como lo leímos al principio en ese himno, ¿verdad? ¿Hay aquí quien nos ayude? ¿Quien comprenda nuestro ser en los momentos más difíciles? Sí, sí lo hay. En Cristo el bendito, sí lo hay. Entonces, hermanos, al igual que Dios lo quería para su pueblo Israel, ahora para nosotros también. El pueblo de Israel desafortunadamente tomó la decisión equivocada. La historia bíblica nos enseña que el pueblo de Israel desafortunadamente tomó la decisión incorrecta, que le llevó a experimentar las consecuencias de ello. El ser desterrados, el ser sometidos, el ser exiliados. Pero aún a pesar de ello, la bendición de Dios, como veíamos en la semana pasada, les decía, si tú estableces el pacto conmigo y aún estando en esa condición, te arrepientes, te conviertes a mí de corazón y me obedeces, te voy a perdonar y te voy a bendecir. El pueblo de Israel lo experimentó así. Podríamos decir, tuvo que experimentar lo malo para poder volver a Dios. Hermanos, nosotros de igual manera, cuando estábamos ajenos a Dios, cuando vivíamos en desobediencia y en maldad, Dios nos tendió la mano. Dios nos rescató a través del Señor Jesucristo. Y ahora de igual manera, para nosotros, lo que nos pide es fidelidad y obediencia. Y no podemos poner excusas ni pretextos, hermanos. No podemos decir que los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios es difícil, porque Él ha puesto a nuestro alcance, porque Él la ha puesto de tal manera tan sencilla que podamos cumplirla. Y en la medida que amemos a Dios, podremos hacerlo. Entonces, la conclusión es esa, hermanos. Tomemos, para nosotros que ya hemos tomado la mejor decisión de seguir a Cristo, bueno, ahora sigamos
sigamos las recomendaciones que ahí nos dice. Amémoslo, atendamos su voz, hagamos caso a su voz, sigámosle a Él. Como dice en el versículo 16, amen a Dios, anden en sus caminos, guarden sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ahora, para poder recibir bendición. Y que nuestras decisiones, y que todas las decisiones que tengamos que tomar diariamente, nuestros proyectos, nuestros propósitos, jóvenes, adultos, todos en general, que nuestras decisiones sean fundamentadas en el consejo de Dios, para que podamos recibir bendición. Que no sea solamente lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo creo. Es lo que Dios me dice que es lo correcto hacer, para que podamos recibir bendición. Y para ti, amigo o amiga que nos escuchas, que estás ahí siguiendo esta transmisión, o que tal vez verás más tarde esta misma predicación, bueno, te invitamos, te queremos decir que si tú vienes a Cristo, Él precisamente te va a ayudar. Si tomas la mejor decisión en tu vida, que es seguir a Cristo, entregar tu vida a Cristo, vas a experimentar bendición. Vas a experimentar la bendición de parte de Dios. Así es que te invitamos también a ti a que vengas al Señor. Entonces, hermanos, en conclusión, podemos decir que nosotros pues somos personas libres, somos seres libres con la facultad de elegir. Tenemos libre albedrío, ¿verdad? A la hora de hacerlo, debemos tener presente que nuestros hechos tendrán consecuencias. Las decisiones que tomemos tendrán consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Y pueden ser no solamente para nosotros. Esas consecuencias no solamente pueden ser para nosotros, pueden ser también para los que nos rodean. ¿Y sabes qué? También pueden ser hasta para la misma obra de Dios. Las consecuencias de nuestra decisión también pueden impactar en la misma obra de Dios. Así es que, hermano, hermana, el consejo de Dios es que nuestras decisiones sean fundamentadas en el consejo de Dios para poder recibir bendición. Así es que, pues vayamos, terminemos esta lección con esa conclusión, hermanos, y que pues nuestras decisiones de hoy en adelante sean siempre para bien. Que no tengamos que estarnos lamentando de las consecuencias de nuestras decisiones. Que Dios sea el que nos guíe y nos dirija en cada una de ellas. Vamos a concluir con una oración. Damos gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta transmisión. Bueno, ahí estoy viendo algunos que se reportaron. Nuestro hermano Álvaro González con su familia, nuestra hermana Reina de Río Blanco, nuestra hermana Carmen Ochoa, nuestra hermana Luz también de Río Blanco, nuestra hermana Guadalupe Castillo también. Bueno, son todos los que puedo ver aquí. Seguramente hay más. Les mandamos a todos también un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Y hermanos, que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. Oremos. Poderoso Dios y eterno Creador, te damos gracias porque, como bien lo vemos en tu palabra, tus mandamientos no son inaccesibles y no son difíciles, Señor. Siempre y cuando tengamos en nuestro corazón el deseo de obedecerlos, de atender a ellos. Y Padre, cuán importante es saber que en la medida en que nosotros nos fundamentemos en tus mandamientos y en tu consejo, Señor, nuestras decisiones seguramente van a redundar en bendición para nuestras vidas. Y tal vez no solamente en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean y tal vez también hasta en la misma obra en la cual, Señor, pues tú nos has puesto. Gracias te damos entonces, Señor, por enseñarnos esto. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a poder siempre conducirnos de esta manera. Siempre acudir a tu palabra, siempre seguir el consejo y nunca ir en contra de él. Porque sabemos también y estamos advertidos de las consecuencias de ello. No habrá bendición, por el contrario, habrá muerte,
habrá maldición. Así es que no queremos eso para nosotros, Señor, y tú lo has dejado muy claro. Señor, enséñanos, ayúdanos a ser sabios en ese aspecto, tomar siempre decisiones fundamentadas en tu consejo, para que no experimentemos el dolor y el sufrimiento por no hacerlo así. Gracias te damos por tu palabra, rogamos que siga siendo efectiva en nuestras vidas y en las de aquellos amigos y amigas que nos escuchan también por este medio. Y Padre, también aprovechamos para darte gracias por nuestras hermanas que cumplieron años en esta semana. Te pedimos las sigas bendiciendo, las sigas cuidando, las sigas guardando, nuestro Dios. Que tu buena mano siga siendo con ellas, que las protejas, que las cuides. Gracias te damos por todo. Vamos a concluir este tiempo y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta pronto.